Bueno, ya hemos empezado muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esta es una nueva edición de ¿Y tú qué? Yo soy Leandro, gracias por los aplausos. Me aplauden las Tremendos aplausos de producción, ¿no? Sí. Gracias, Estoy aquí con producción. Samuel, estoy aquí con Chanel. ¿Cómo están, muchachos? Bien, muy bien, la verdad. Pero- Contenta de estar una vez más aquí con ustedes. La pregunta es muchachos. qué tan bien podemos estar, ¿no? No sé, depende. O sea, es viernes, pero si quiero puedo no estar. Es viernes y el cuerpo lo sabe, definitivamente. ¿Sabe que me voy a quedar en mi casa viendo anime? ¿Sabe que por voy a culpa de ver? mi Uy, hermano? ¿qué anime estás viendo? Estoy viendo Spy Family. Ah, bueno, ¿has visto Attack on Titan? Hermano, no veo animes. Es el primer anime que estoy viendo en mi impresionante. vida. Gente, acá hay unas cositas antes de iniciar Ok. que sí o sí el público tiene que saber Ok, y creo que de acuerdo. ni nosotros mismos sabemos. Ah. En primer lugar, ¿quién eres tú? O sea, tu nombre, preséntate a la audiencia. Ah, ok. Porque te he dicho, Claro, estoy sí, con no sé Samuel y Chandel, pero tú no te has presentado. O sea, no, sí dije, yo soy Leandro, me pueden decir Leo, y básicamente eso, mano. Alias el profe. Alias, si quieres. No, pero después les damos información por qué el profe, ¿no? Esa información, claro, es como dejar un suspenso. Claro, dejar a la intriga. Es como un post de una película de Marvel. Tú, Chandel, ¿qué tal el día? ¿Desayunaste, almorzaste, no almorzaste? Sí, mira, desayuné súper rico. Almorcé más o menos, ya, pero sí almorcé. Hoy sí almorcé. Hoy se almorzó, hoy hubo plata. Hoy hubo plata. Hoy hubo plata. Pero Y escúchame. Un fuerte aplauso, ¿no? Espera, no, aplauso elegante. Ya, ¿y a qué se debe esa...? Porque dice que hoy día se almorzaste. Es un logro almorzar hoy día. para él. No. Hay un contexto. Mira, pasa que el programa pasado Ajá. Cuidado. no conocía la ruta Ajá. completa de Ah, para ok, llegar ok. acá. Entonces me demoraba como 2 horas llegar acá y salí en mi casa a las 2 de la tarde. Tenía que estar acá a las 4 y básicamente no almorcé por eso. Pero hoy me dieron una nueva ruta y llegué en 40 minutos y me arrepentí de no haber conocido esta ruta. Pero son experiencias, mano. Claro. Que Eso, vas ya a me contarlas cuando ya, ¿no? Uno... Sí, Sí. con el paso del tiempo te Cuando vamos a ir Cuando sea conociendo. viejita, cuando sea viejita. ¿Soy yo? ¿O nos han Ah. puesto una canción de Mario Bros? ¿Algo así de fondo? No, vieja? es una bella canción cuyo nombre desconozco, pero me ¿Pero gusta qué mucho. nombre le pondrías a esta canción? Es... Te agarré de imprevisto, ¿no? Canción para inspirar un Claro, programa eso de es, así, stream. así. Claro, en YouTube. ¿No? ¿Cómo inspirarte en un podcast? Ah, canciones inspiradores, ¿no? Claro. Inspiracional. Sin copyright. Background, ¿no? Para que Es no nos alucinante, demanden. es alucinante. Y gracias, chicos, por preguntarme a mí cómo me fue. Ay, siempre Ah, me olvido de ¿por qué? preguntarte, Perdón, hermano. Lo siento. Oye, ¿cómo estás? ah? Es que siempre me olvido de preguntarle. Como siempre. Samuel, Gracias por ¿cómo, preguntarme. ¿cómo estás, mano? A ver, gente, chicos, creo que antes estábamos hablando de algunos temas. Y sí, pues, bueno, estoy bien. He podido almorzar a las justas. ¿Cómo Como es podría eso? decir, porque encontré un chifa. Ya. Porque justo hoy Qué día, rico. hermano, en los 3 lugares donde yo compro mi comida, señora Berta, señora Esther, que justo hoy día cerraron el restaurante, no podía comprar mi comida. Pero no por eso golpees la mesa, pues, mano. No, disculpa. La mesa, disculpa. la mesa también tiene sentimientos. ¿Qué No, te pasa, claro. Rafael? Por favor. Pero mi estómago no podía venir acá, o sea, a hablar con el estómago vacío. ¿Qué decía tu estómago? Papi. Papi, tengo hambre, ¿no? Papi, tengo hambre. Claro. O sea, yo dije, prefiero perder a mi flaca en vez de, o sea, sí o sí tengo que comer, man, ¿ya? O Oye, sea, es un un saludo para la prefiero. flaca de Samuel, por favor, que nos Que está te va- viendo. Ya escuchaste, ¿ah? Un plato de comida tiene más importancia que tú. Un chaufa, ¿no? Un chaufa de encima. 12 soles. Puta, qué asco, weón. Puta, qué asco. Chaufa de 12 soles, weón. ¡Ah! O sea, no ¡Qué va. asco! ¡Qué asco, en verdad! Pero escúchame ya, comiste a las justas, pero ¿qué significa comer a las justas? ¿Comiste en 5 minutos? ¿Te Comer dieron a las medio justas plato? significa comer prácticamente 5 minutos. Ok, de acuerdo, está bien. Comer 5 minutos es agua y eso parecía un licuado. Ok. O sea, literal, era eso y mientras comía tenía que pedir el drive, Ajá. el taxi para llegar hasta acá. De acuerdo. Y todo ese menjuje, yo en un momento dije, ya no lo hago, no vengo. O sea, ya fue, o sea, Oye, estaba así como... Sería un el poco colmo afanado. que no llegaras, huevón. Vives acá nomás a 2 cuadras, creo. ¿Cuál 2 cuadras? Oh, vivo ¿Y dónde se taxi? Tú, Yo bueno, sé- no, tú sí vives más Yo lejos. vivo en Sam. Ya. Ya. No, tú sí vives lejos, tú. Vivo por ahí. Interesante. Sí. Interesante. Oye, porque te das cuenta. dirección, ¿ah? Por Muy ejemplo, buena gente, ¿ah? puede- ¿Se puede- dieron cuenta? puedes decir, por ejemplo, digamos que vives en Surquillo y la gente no dice yo vivo en Surquillo, vivo por Surquillo. Ah, Ox. Y ni siquiera es que se le esté dando a una persona extraña, es como tu futura pareja. ¿Dónde vives para visitar? Vivo por Surquillo. O sea, voy a Miraflores, a San Isidro.
A Surco. Claro, a Surco, pero, o sea, O se Pero pone, no o- voy a Surquillo. o Claro. se ponen el nombre de la calle más elegante y Claro. dice, vivo por acá, ¿no? Ah, no, yo te dije desde el primer programa No, dónde o sea. vivo. Mi dirección es una dirección de mierda, weón. hermoso. Hermoso, hermoso, sí, sí. Oye, Ah, ¿alguna vez has hecho Jesucristo Superstar? o sea, no he hecho Jesucristo Superstar, pero me lo han comentado muchas veces. Y no lo Hermano. digo, porque lo digo ya un poco de cansancio, porque a veces me ha pasado incluso en taxis. Es como, joven, ¿tú has hecho Jesucristo Superstar? Y es como, no hay forma que me estén preguntando esto. Oye, pero Oye, yo sí te parece alucino. Jesús, huevón. Yo te alucino ese tipo de chivolo, Ajá. de que sí o sí, desde chivolo, de adolescentes lo han usado para usar teatro de Jesús. ¿no? Una vez que terminé el colegio me pidieron que volviera para hacer una representación de Jesús. Mano, es que sí pareces. Parece, ¿no? Parece Jesús, weón. Agradezco mucho el cumplido. en Amén, verdad. hermano. Amén. O sea, parece para la obra, además, ¿no? Para la obra. Claro. Para la obra. ¿Qué te de decir, Jamuel? ¿Qué te paja? ¿Por qué estás malcriado? Parece. O sea, porque Látigo, o sea, en la espalda, látigo porque en un la plato de espalda. chavo de 12 soles y te lo agarras conmigo. El que lo dijo fuiste tu mano. O sea, por favor. O sea, pero ¿cuántas veces habrás hecho de Jesús? Una. Ah, una vez. Es que dije, una vez. Ah, ok. No había una vez. Una No, vez. Es una vez, Ok, claro. ok. Había una vez hace mucho tiempo. Pero sería muy raro de que alguna vez tú has hecho Jesucristo de Jesús, no. No. Ni cagando. ¿De qué has hecho? Hecho de Judas. Increíble. De Judas. Claro, porque soy negra. Ah, ok. ya, Ah, ok. Es o sea, muy tú lo simple. pensaste, yo no lo pensé. Yo Tú lo pensé, pensaste. no, pero yo lo dije, Él lo dijo. Él lo dijo. Es muy simple, es como ese casting, ¿no? Ajá. Ven todos los personajes, o sea, todos como que los direccionan bien y dicen, él es negro, puede ser Judas. Claro. O sea, ni siquiera ha pasado la prueba, ¿no? Solamente porque es negro puede ser Judas, ¿no? O increíble, es como, haces un casting. Buscamos personas de 25. Tengo 19. ¿Paso? Pero dije 25. Es que mi sueño, mi pasión es ser actor. Y estoy seguro de que pronto voy a lograr mi sueño. Es como, cumple el perfil primero. Claro. No es tan difícil. Pero, ¿a qué se debe esta pregunta de Jesucristo Superstar? Perdóname que te corte. Carola Chávez nos dice saludos. Saludos para ti. Saludos protocolares para ti también. Carola Chávez, hola, ¿cómo estás? Saludos. Espero que estés bien. Y espero que a diferencia de estas personas hayas almorzado. Sí, porque acá almorzó a la justa porque hoy día hubo para comer. Ajá. Acá sí hubo como que, Uf. tú. No, yo sí almorcé. Ah, ya, disculpa. Bien, con tiempo. Claro. Es que escucha, mano, es importante comer, pero ahí vi otro comentario que decía, saludos para mi hermano Samuel, escrito de Naomi. Naomi, nosotros Naomi, no mi valemos hermana. nada. ¿Ella es la tal Naomi? La que... un plato de chapa. No. Hermanita, ¿qué tal? Saludos por acá. Naomi, te quiero mucho. No te veo mucho, pero te quiero mucho igual. Increíble. O sea, y para nosotros saludo ¿para cuándo este? Espérate, Naomi? Diego, que escriba Claro. tu tía, ¿no? De la nada, ¿no? Oye, lecherito. Un abrazo, un beso para Chanel y un escupitajo para Leandro. Ah, bueno. Regresando al tema de Regresa, por Jesucristo. favor, sí. Pucha, a mí me pasó una vez en un elenco, Ajá. no voy a decir nombre, pero profesor, si es que en algún momento llega a ver este Pedí el clip- apellido al menos, ¿no? No, lo único que voy a decir es, si en algún momento llegas a ver este video, acuérdate que me rechazaste. Mira, y ahora estoy en YouTube. Ya. Acuérdate de que lo rechazaste. Acuérdate que lo rechazaste Hermano, y acuérdate cómo me estamos a dijo, prueba, ¿no? Mira, habían un montón de huevones haciendo el casting para Ajá. Judas. Ok. Ah, literal, el juego. Para Judas, huevón. Todos estaban haciendo casting. Y todos lo hacían de la... O sea, horrible, ¿ve ya? Ah, ok. Pensé que ibas a decir otro. Ok, perdón. Ya, disculpa. y mis amigos me dicen, oye, ¿por qué tú no audicionas? O sea, a ti te sale muy... Ellos me habían visto hacerlo Natural, te internamente. diñeron. Me salía... Le sale natural. no solo por el físico. Es un halago, Ser huevón. traicionero te Es sale un natural. halago. Lo ha tomado como halago, ¿entiendes? No solo por el físico, mano, pero sí, o sea, por el físico y porque yo ya conocía mucho tiempo la obra, ¿no? Entonces, yo le dije, profe, quiero hacer casting. Me miró y me dijo, no. Y yo le dije, profe, ¿pero por qué? Besitos para Leandro. Leandro, ¿entiendes? Julieta Lina García, dime que es tu alumna. No tengo idea No, quién es. Pero espero que tenga un hermoso día y que Dios me la cuide. Oye, Todo bien. espérate. Yo no estoy poniendo los sonidos, mano. Escucha, nos estamos distrayendo. Por favor, ¿qué te Contigo, dijo el profe espera, que te dijo? No. me, dijo, Ah, me miró y me dijo, literalmente, huevón, me miró y me dijo como, no. Y yo le dije, profe, ¿pero por qué? Ni cagando. Y me dijo, porque para eso están los hombres. Y yo le dije, Ajá. bueno. Le dije, bueno, listo. Ya, profe, está bien, gracias. Sí, además la gente va a pensar que por las puras tenemos hombres y una mujer hace de Judas. Además es una falta para la religión católica. ¿Qué? Bien. Profe, usted. ¿Qué? Ajá.
dirigiéndose a ese profe que lo rechazó, De acuerdo. a un talento, Ajá. a un actor, que Ok. probablemente pudo haber actuado en Al fondo hay sitio, pero por ese error del profe, no lo hizo. Y termina haciendo un podcast, donde ni siquiera se ha escogido, Con dos desconocidos. con 2 desconocidos. Claro. Y dice que ya está, pero Ajá. aún no está. Claro. ¿Qué opinas de eso? No estoy seguro si lo estabas defendiendo o no, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, No, sí te defendí. teóricamente hablando. O sea, el tema es que sí ocurre que cuando una persona calza muy bien para el personaje y dependiendo de la interpretación que se le quiera dar, puede calzar, pero creo que al mismo tiempo uno se da cuenta cuando algo es forzado y algo no es forzado. Por supuesto. Entonces, yo creo que sí se puede haber dado la oportunidad porque... Pero, ¿llegaste a ser Judas o no? En ese elenco no. En ese elenco no, pero más adelante sí fuiste. Sí, sí, por mi Pero cuenta. hubo discriminación. Definitivamente sí. No, al contrario. Yo lo hice por mi cuenta con uno que otros amigos. Nos juntamos y, bueno, lo hice en... No, afuera de digo, mi pero casa. con el primer profesor. No me dio la oportunidad de ser pueblo, güey. No me quiso dar ni un papel. Profe, quiero ser alguien único. Ah, está bien. ¿No quieres ser parte del montón? Saludos de México, de Itzel Cárdenas. Un saludo Nos para están Itzel. viendo desde México, hermano. México, güey. Saludos pero a respóndelo México, como güey. mexicano, güey. Al- No, eso suena Saludos, perfecto. güey. Saludos para mis órale, carnales güey. de México, cabrón. Funados. Tu grito de furia, Funado. güey. Ah, tú estás... Va a tener un espacio el grito de furia, ¿ya? Obvio. Saquen clip, saquen clips y así. Ya, Saquen ese. pero bueno, entonces retomando al tema. Yo digo, perdóname que te corté. Háblame. Yo digo, Tú dices. Perdónalo. ¿por Lo qué perdono. mezclar la religión con el arte, güey? O sea, ¿por qué verlo por el lado negativo? Y siento que yo lo podría relacionar, esta anécdota que te acabo de contar, Ajá. con esto que está pasando con la PUC, con la obra de María Maricón. Qué loco, ¿cómo llegaste del hecho de que es Jesucristo Superstar a llegaste a esto? ¿Ah? Impresionante. No, es que mira, date cuenta de la curva, ¿no? De la curva de todo el Está lenguaje. muy relacionado, en verdad. Sí. Claro, lo digo porque a mí por ser mujer, Ajá. o sea, no me dejaron hacer de un personaje masculino para la religión. Entonces, yo lo que te digo es que María Maricón se supone que es un gay, es un trans, que, o sea, con respecto a la comunidad, cómo vive su forma religiosa, Ajá. ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo, ahí justo, mira, está. Ahí está, nos ahí acaban está. de Ahí poner flyer, la tenemos ese portada. flyer. claro. El banner. ¿Quién habrá diseñado el banner, no? Está muy bueno, a mí me gusta. A mí me güey. gusta el banner. O sea, la verdad. entre diseño obviamente está bueno. Claro, si lo vemos como arte, Como está arte muy está bueno. Está Como muy arte está bueno. muy bueno. Incluso ni siquiera sabemos Pero la obra, güey. no dices que está bueno porque eres de la Cato nomás, ¿no? No. Ah, ya, ok. Solamente un check. Pero escúchame, el tema aquí es... Creo que podríamos empezar este debate marcando la pauta de que nada en la vida es blanco y negro. Dios. Hay un montón de capas de grises. Nadie en la vida es blanco y negro. Es un punto gris, Oye, ¿no? no jodas. Todos güey. somos Samuel, ¿ya? Todos somos un Todos punto somos un gris. Samuelito, No, weón. no, güey, Hashtag todos somos No, Samuel. no. A ver, dejen en los comentarios hashtag todos somos Samuel, ya saben. Claro, cada vez que te pasa algo que no es ni blanco ni negro, di, soy Samuel. Soy Samuel. Me gusta, Claro. me gusta. Soy me gusta. Samuel. Y Samuel con el calor del verano se le quema la oreja, ¿no? Bueno, Bueno, prosiga, por favor. gracias, muy amable. El tema aquí creo que hay muchas cosas a considerar, en verdad, Ok. porque creo que no es cuestión de santificar a un grupo o en todo caso satanizar al otro. Creo que es el tema de que cada uno tiene cosas que aprender. Como, ya, vamos primero con lo primero. Primero con lo primero. Sí, Me gusta. discúlpame, me gusta. sorry. Y es profesor. Profesor. Me detuve mentalmente un segundo. Es que no he tomado mi agua. Discúlpame Por un favor, segundo, por favor. tomo mi agua. Por favor. Todos somos Samuel. Todos somos Samuel. Profe, ¿eh? De México, Profe, güey. Todos profe, somos Samuel, Todos somos cabrón. Samuel. Todos somos Gabriela Navarro, profe, somos Samuel. profe, por favor, profe. Mira, Todos compadre. somos Samuel. Pero A mí no me vas gusta. a decir, escúchame, ¿Me a mí estás no me haciendo vas a frío decir nada porque tú fuiste que quiso hacer su chongo de blanco y negro, tú dijiste que tú eras la capa iris. ya? Samuel también color chof. Todos somos Samuel Samuel. es color chof de 12 soles, ¿no? Me De gusta. chapa que te has comido, weón. Bien, bien, bien. Ya. Bueno, prosiga, Ay. prosiga. Perdón, ¿Ya tomó su agüita? sí. Ya tomé, sí, gracias. Prosiga, por favor. O sea, yo creo que lo primero. Más allá del tema, creo que hay muchas obras que se han visto comprometidas Ya. al hecho de que se ha cancelado todo el festival. Yo creo que esas son las sí. primeras cosas. Ok. Entonces, aquí quisiera que me ayuden, porque me parece en verdad que hay muchas ocasiones en las cuales cuando el tema religioso va por encima de todo lo demás, cuando lo religioso es tu criterio principal. Ok, sí. Y me hace pensar, me hace entrar en duda, ¿dónde está tu criterio personal? Ok. Entonces, no sé qué opinan ustedes.
Mira, yo pienso que la religión, y como se los dije al interno, a veces es muy hipócrita, ¿no? O sea, cuando les conviene sí y cuando les conviene no. Ajá. Entonces, yo me voy a eso, ¿no? Ahora satanizar una obra porque, ay, sí, porque se está burlando de la religión. Y los sacerdotes que se burlan de la religión, hermano. Los sacerdotes que... No sé si burlar es la palabra, pero sabemos que hay casos. Claro. O sea, lo digo en sentido figurado, ¿no? O sea, Ok. bajo mi opinión, o sea, algo global. Ajá. Sin global, sin necesidad de especificar una religión o una obra de teatro, es todos merecemos el respeto, todos merecemos de que nos respeten correcto. nuestras creencias, aún así creas en una fruta y tu fruta sea el Dios simplemente, y respetes la creencia de la persona y punto, ¿no? Creo que esto va un poquito más allá en función al respeto o sea, pide respeto, si tú exiges respeto, también respeta, y no caigamos en el tema de que, puta, o sea... Si, por lo que dices, en verdad es muy cierto, ¿no? Los sacerdotes, todo ese tema católico que sí es muy sucio, Controversial. es aún más en nuestro país. Ajá. Eso no significa de que nosotros también, o grupos de personas, Ajá. también caigan en el mismo juego, ¿no? Porque como no hay que necesariamente hacer el bien, pero enseñemos a esa gente, que tal vez es hipócrita en su religión, de que nosotros detrás, no sé, o la gente que hace toda esta obra de teatro, detrás también podamos hacer buenas cosas y no somos como ellos, por decirlo así, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Mira, tenemos un video justamente de este tema. A ver si sí. producción Ok. A ver, por puede favor. lanzar ahí. Que la producción, por favor, Ángel video. Vamos, Gabriela, lánzalo. Bueno, mira, sale el Ok, video. sí. De acuerdo. Tomamos Sí. Muy bien, vamos a esperar un Vamos a momentito. tomar De acuerdo. Ahí Ah, está. ok. Ahí está el videito. Ujú. Parece este huevo. Parece Leandro. Chibolo, ¿no? Igualito al profe. Ujú. 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 Mira, yo tengo Ok. algo muy importante que decir con esto. Dilo, Chanel. Nuestro querido alcalde de Lima, Porky, opinó al respecto de esto. ¿Vamos ¿ya? a hablar de por qué en serio? Hermano, yo te digo porque este alcalde tan grandioso que tenemos, a ver, ¿me escuchan ahora sí? Sí, ¿Producción? sí, yo te escucho. ¿Tú ¿Sí? lo escuchas? ¿Me escuchan? O sea, los escucho ustedes. Ya, perfecto. Ya, Mientras nos listo. escuchemos nosotros, perfecto. Ya, Que no- ya. que ya ven cómo nos escuchan afuera, ¿no? Regresando al tema, Ajá. opinó dando sus críticas, ¿no? Y yo Ok. digo, ¿de qué puede hablar Porky si cuando se estaba lanzando la primera vez a la presidencia dijo que iba a crear un hotel 5 estrellas para las niñas violadas? Entonces, desde ahí, una persona que es católica, ¿cómo vas a opinar de esa manera? Yo te hago la pregunta. Y así como él, muchos católicos que, ay, me duele, o sea, que se dan golpe de pecho porque les ha afectado esta obra. Ujú. O sea, yo digo, ¿no? O sea, escupen al cielo y, y les caen los mismos. Claro. Sin englobar a todo el público en general, ¿no? Porque hay Ujú. católicos, como hablamos, que pueden ser hipócritas y hay católicos que sí cumplen, ¿no? Toda la función de ser un buen católico, por decirlo así. Claro, y yo siempre he entendido de que, por ejemplo, Dios, Jesucristo, siempre el mensaje era, me reventaron el tímpano con la Sí. música, pero todo está bien. Necesitamos hacer una Este, coreografía, creo. No, todo está bien. O sea, Ok. yo creo que el tema iba de que es amar a tu prójimo sobre todas las cosas. Literal. Y creo que hay muchas cosas que se deberían ya decir, ¿me entiendes? Es como, oye, puede que esta persona sea homosexual, o en todo caso, como se identifique. Puede que, por ejemplo, a esta persona le gustan los hombres,
pero no necesariamente le gustas tú, hombre, ¿me entiendes? Claro. Eso es una cosa. Entonces, no te aludas todo lo que la otra persona hace, pero también es el tema de... Creo que hay mucha hipocresía, como tú justo estabas comentando. Tal cual. Mira, eso que acabamos de ver, ese video, a mí me identifica mucho. Yo soy lesbiana abiertamente, Ajá. criada en un ambiente católico. Ajá. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, podría decirte que yo también soy agnóstica y me he identificado literalmente con la historia del chico, porque sí, a mí mi abuela era como que siempre estaba cuidando que, por ejemplo, los chicos no se me acercaran mucho, no me dejaban salir porque era mujercita, que es una construcción estúpida, la verdad. Y lo digo así, es una construcción estúpida. O bueno, es una educación también que antes recibían, ¿no? O sea, sí, pero Eso es cierto. o sea, yo te entiendo tu punto de vista que es muy aceptado, pero también hay un punto de vista en relación a la educación. O sea, nosotros ahorita tenemos una educación muy abierta. Ajá, O sea, que ya es cierto. entendemos, que yo ya entiendo, por más que tal vez mis papás en su tiempo no han aceptado, que yo puedo tener amigos homosexuales, que puedo tener amigos que los puedo amar en su faceta como amistades. Por ejemplo, yo soy una persona cristiana, no soy Ajá. católico. Por eso le decía que mi familia no conozca a nadie católico, no sé mucho de vírgenes. Ujú. Pero en mi mood como cristiano, yo tengo amigos que son lesbianos, tengo amigos gays, y normal, y en muchas cosas compartimos algunas cosas, más no debatimos porque no hay que debatir en realidad, pero también conozco otros tipos de gente que también son cristianos o son católicos, y no aceptan. y brother, y no aceptan, y se van contra ellos cuando no, pues, y tú dijiste hace poco algo muy importante, ¿no? El amor a tu prójimo, ¿no? Claro. O sea, partimos de ahí también, ¿no? Claro, como te digo, a lo largo, a mí, por ejemplo, te vuelvo y repito, yo fui criada en un ambiente católico y me eduqué, como te comenté, en un colegio de mujeres. Ajá. O sea, desde ahí, para mí, mi infancia fue súper complicada porque cuando yo tuve mi primera relación homosexual, o sea, ya oficial, por así decirlo, Ajá. bueno, uno se da cuenta cuando dos personas están juntas, ¿no? O sea, en el recreo siempre estábamos juntas. Y tenía una profesora... Reforzaban, ¿no? Una Reforzaban. profesora que era la tutora de mi ex, bueno, Ok. en ese entonces era mi novia, Ok, ok. y nos hostigaba mucho, era una profesora de religión. O sea, los justamente. hostigaba a ustedes. Nos hostigaba, ¿por qué? Atrás de ustedes todo el tiempo, o sea, mirando, oliendo. Llegaba el hecho de que mi ex, por ejemplo, Aquí huele pareja. llevaba ¿Por qué oliendo? Alguien se tomó la mano. ¿No? huele a homosexual. Hernando, literalmente. No iba a ir por esa parte, estaba Dice- yendo por lo otro. Era como, Acá, Aquí huele- acá están aquí huele que sudados, alguien ¿no? se quiere. Acá están sudados. aquí están sudados. Ah, no. sudados. Pensé que huele a homosexual. Claro, y de la nada, ¿no? Un de nada. Ah, ay, ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Alguien se ha dado un beso? Ah, No, eso. no en mi espacio católico, mi brother. espacio. No, pero, o sea, realmente era muy hostigante esa profesora de religión al punto de que hice una reunión con profesores. Su nombre. Karim Mancilla, si No, está viendo, yo solamente lo dije. si está viendo No, no, esto, no, no. acuérdate que me hiciste sufrir en cuarto secundario. Profe, yo solamente dije su nombre, no que lo lance. Ya van dos contigo, ¿ah? Que te estás quejando de lo que pasa por lo que tú dices. ¿ah? Profe, Ah. profe, pero te cuento es esto aceptado, porque aceptado. realmente, o sea, le buscaba la sinrazón a mi ex al nivel de que, por ejemplo, su celular lo tenía guardado en la mochila y le decía, no, yo te he visto con el celular, pero no lo he sacado. No, sácalo de tu mochila, yo sé que lo has guardado. Y ella Ah, ya, decía, de cualquier Y cosa. estaba o sea, ya. sí. en la primera carpeta y la mochila atrás, ¿no? literalmente, y le sacaba el celular, le decía, quiero que vengan tus papás. ¿Para qué quería que fueran los papás? Para meterle la idea de que mi ex y yo estábamos juntas. Ah, Ah. quería buscar excusas. Excusas. Y así, o sea, al nivel de que, como te digo, hice una reunión con profesores para contarle esto. Les contó de que, o sea, habían dos chicas que... Y llegó a los oídos de una profesora que nos enseñaba cosmetología. Y esta profesora le dijo a varias alumnas de mi salón que no sabían, porque en ese entonces no todo Claro. mi promo sabía, Claro, claro. les dijo que yo era lesbiana. Y que si tenían alguna prueba, si me veían en algún momento, que me sacaran una foto. Si tenían prueba, le damos 1000 soles, ¿no? Su madre. Fuerte, en verdad. Así de o sea, fuerte, ¿ah? Así de fuerte. Lamento, en verdad, que haya pasado por todo eso. Pero hoy en día ya estás mejor. No, sí, ya no superé eso. ¿Un Lo abrazo, peor es que... ¿Un abrazo? No, Dale no. un abrazo, un abrazo. No, bro. Qué lindo. No, y el año, Todos somos Samuel. el año pasado me encontré a la profesora de cosmetología. ¡Hola, morenito! ¿Cómo estás? Ah, ¿Qué ay. lindo? Hipócrita maldita, Ay, sí, ¿no? decía Ay, yo sí, en mi ¿no? cabeza, oye. Ahora no te sorprendas de que escriban las profesoras y te pidan saludos, ¿ah? Claro.
Cuando sea famosa, hermano. No las voy a saludar, desde ahorita les voy diciendo. Fuerte. Ok. No las van a saludar. Qué bueno que tu corazón no es rencoroso, ¿no? Menos mal. Menos mal que tu corazón no es rencoroso. Pero escúchame. Pero a ver, en todo caso, volviendo al tema. Ok. No. Con todo respeto a lo tuyo. Nos hemos desviado. ¿Cómo se desvió a ver, mi orientación? Nos hemos homosexualizado, ¿no? ¿Cómo se desvió mi orientación, hermano? Lo bueno que lo dijo. Claro, ¿qué se desvió más? ¿Qué se desvió más, el tema o tu O tú, ¿no? Mi orientación, creo. Bueno, creo que Por según tu favor. profesora, tú. Sí, pero engloba el tema, por favor, Leandro. Claro, creo que... O sea, voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar. Saquen clip. Estoy en desacuerdo, en verdad, cómo ha reaccionado la Católica. Creo que no debió cancelar todo el festival. Creo que la gente está dejando que su religión, su fanatismo religioso, tomen mucho su criterio personal y eso no estoy de acuerdo para nada. Y creo que por el otro lado también es como... Por un tema ya de marketing, si quieres. Respeto mucho lo que la persona quería hacer, mostrar su experiencia a través del arte, y es subjetivo y es interpretativo y se respeta, pero al mismo tiempo es como, escúchame, ¿sabes dónde estás parado? Estás en Perú, un país con tendencias, creo que bastante marcadas. Claro. Y más de eso que sí respetan mucho los símbolos. Exacto. Y si vienes y dices una palabra como maricón, que sabes que viene cargada, al menos en el país donde estamos, sabías que te la estabas jugando. Entonces, respeto mucho que ahorita no se está poniendo de víctima. Respeto que esté diciendo, ya, la voy a presentar en otra parte. Ok. Y ya, seguir adelante. Y bueno, si realmente quieres mantenerte con el nombre, está bien. Pero al mismo tiempo, prepárate porque no estás en cancha fácil para esto. Me gusta. Profe Leandro del Congreso. Sí. ¿Te parece? Por favor. Yo voto por ti. Yo voto por ti, profe. Yo haré que el Dota sea parte de Yo voto por ti si das tu grito de guerra. No, profe. Ok. No, pero mira, ya para cerrar el tema... Buen cierre. Ya, yo para cerrar el tema quería acotarte que, o sea, sí, cierto es que el grupo, el director, podría cambiar la portada, podría cambiar el nombre. Hermano, tú que has llevado audiovisual, o sea, que sabes de estas cosas, tú no sabes lo difícil que es hacer una portada como la que ellos han hecho. O sea, es recontra difícil hacer una portada para empezar. No, definitivamente no, pero yo no hablo de la portada. Sí. Creo que no estoy criticándoles nada. No, claro, pero, o sea, a lo que yo me refiero es que ellos tendrían que cambiar la portada. O sea, claro, lo que el profe se refiere es en relación al mercado, ¿no? Hablando de un tema comercial ya no hablemos más allá si es bueno o malo, es comercialmente, sabes de que indirectamente vas a generar polémica. Claro. Ya lo sabías, sí, o sea, eso es... Tú que eres también actriz, tú también estás en las artes. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué haces una obra de teatro como un proyecto audiovisual? Para que la gente lo vea. Por supuesto. Entonces, si pones motivos para que la gente diga no lo quiero ver, va un poco en contra. Jodido, indirectamente está generando mucho ruido. O sea, hay algo detrás. Claro, y puedes decir que no, yo quiero generar controversia. Ya, pero la controversia es para que más gente vaya, no para que el espacio que te están, no para que la casa que te da un espacio te diga literal. No. Yo creo que la única opción que ellos tendrían es replantearse el nombre de la obra y la portada. Y se arregla. Perfecto. Y se arregla. Va a ser un chambón, pero peor es presentamos ese documento nosotros. No, tú estás loco, que es su chamba. ¿Qué chambén? Escúchame, hola, yo soy un fiel peruano, opino, pero si me dices, ¿quieres trabajar en eso? No quiero. Perfecto. Yo te doy mi opinión, pero tampoco participo. ¿Eh? Claro, perfecto. Nosotros queremos hacer podcast y somos felices haciendo esto, ¿verdad? Por supuesto. Estoy de vacaciones en la universidad, que voy a estar haciendo audiovisuales. Ok, saludo desde USA. Saludo desde USA. Responde en inglés, profe. Hi. Welcome to our podcast. It is a great honor for us to have you here. Ok, profe, está bien. Lo respeto. Y lo respeto más por haber hablado así. Gracias. Y si nos saludan de Alemania, Guten Morgen. Bilingüe, profe. Mira, yo te creo porque no sé nada alemán. Ich bin Leandro. Sie ist Samuel. Sie ist Chandel. And we sind happy being here. Escúchame, estás poniendo mucha chamba a producción para que subtitule esto. Está mal. Pobre producción. Ya, perdón, está bien. Ya, no más con los idiomas. Watashi wa Leandro des. Seka komana to sanganakoshite fukuretahiro. ¿Cuántos idiomas sabe, profe? What the fuck, profe. Profe. Yo solamente sé su grito de guerra, profe, ¿no? Yo lo único que sé decir en inglés es Hi, how are you? I am, ¿no? I'm fine. No, I live in Latin America. I am from Peruvian. Yeah, yes. Oh, Peru. Machu Picchu. Paloma. Ceviche.
Ok. Nos fuimos. Terminamos ese bicho, gente. ¿Qué ¿Por fue? qué no se quejaron de la parte? De Medeinusa. Podría ser. Madeinusa, es cierto. Madeinusa. ¿Por qué no te quejaste de la portada de Madeinusa, Samuel? ¿Por qué no te quejaste, Chandel? Porque no le he visto. Yo tampoco. Vamos a ver. Todos somos Samuel. Profe, por favor, explíquenos. A ver, producción, si tienen la portada de Madeinusa, Sí sería bonito, en que verdad. la puedan poner. Sería Sí. muy lindo, pero bueno. Porque mira, yo la estoy viendo. Pero, y- pero el comentario que nos ha dejado es una persona cercana a ti, ¿verdad? Sí, sí. Ya, entonces tú debes saber el tema. Sí. Chandel. Gracias, gracias. No, hermano, mira, yo estoy viendo la portada. No sé si producción la puede buscar. O la si portada no, de Madeinusa. envíeselo. Bueno, pero puedes apuntarla a tu cámara y a lo mejor la gente puede Claro, en todo claro. caso. A ver, O sea, puede ser. voltea. Claro. Espérame. Habla Voltea, bien, voltea. Habla bien. No, mano. no creo, me no refiero creo al que- celular, me refiero al Claro, celular. perdón. Sí, pero no creo. No Voltea, creo. me refiero al celular. Ah, ya, la está Ok, buscando. Producción, no la apures, desde interno no la producción. apures, por favor. No, desde interno producción dice no me jodan. Ah, Listo. No. Producción no se cama, no joda. Ahí está la portada de Madeinusa. Ya. Oye, pero. pero ¿qué tiene de malo? No entiendo tampoco. ¿Cuál es No, lo hermano, malo? es que. A ver, Me gusta vamos- mucho. Tienes Me que ver parece el paja. contexto, pues, a ver. Pero a lo mejor Madeinusa significa algo en otro idioma que Cuando desconocemos. Dios no ve. Ok. ¿Malignusa significa eso? No. O sea, me refiero que ahí, en la misma portada, en otra portada que yo estoy viendo, dice: Cuando Dios no ve. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Fácil, Que O es un sea, pecador, pues, huevón. No, o tal vez se refiere a que realmente la religión Vamos a no buscar. salva a todo el mundo. ¿O es libre? No sé, yo lo entendí como lo que te digo, cuando Dios no ve, o sea, cuando hace de la vista gorda. Claro, o sea, claro. fácil contigo y contigo todo chévere y conmigo me voy a comer tierra. Es un documental. Vamos Ok. a ver. Vamos a ver O sea, más o vamos a menos. tocar un tema que no nos han pedido que toquemos. Me gusta. Me gusta. A mí también me gusta. Nos desviamos del guión. Sí. Tenemos más temas. Pero ¿qué importa ¿Qué lo importa, demás? no? ¿Qué importa? O sea, hemos estudiado un montón el otro tema Es cierto. para Desviarnos. dedicarnos a ese tema. Claro, y con gusto. Me gusta. Ah, Pero no es nuestra mira tú, culpa. ya ves, Habla. tú decías que no tenía nada de malo. ¿Qué cosa? Ya acabo de informarme, porque Y yo te sí me señaló. informo. Y te señaló. Yo ¿ah? sí me Y te informo, señaló profe. porque... Mira, dice, Madeinusa es una película peruana Ok. que cuenta la historia de una niña de 14 años que vive en un pueblo de la Cordillera Blanca. Ok. En este pueblo, los viernes, sábados y domingos se permite cualquier aberración, ya que se cree que Dios está muerto. O sea, Full los Nietzsche. fines de semana tú puedes violar a alguien, en pocas palabras, y no pasa nada. Puedes matar a alguien y no pasa nada. Entonces, Robas. claro, entonces ahí está lo malo de pues, esta película. Entonces, si te das cuenta, la portada ahora tiene más sentido, ¿no? Tiene más sentido. Sí. Entonces- Ahora. Ahí yendo a la parte una vez más comercial y controversial. Hablamos de católicas, la Cato. ¿no? La Cato. Una institución, una universidad que Católica. de forma, Bueno, de forma u otra, aún más el nombre católica, ¿no? Que genera mucho ruido. Que ellos saquen un afiche como esto es más trascendental y más rápido de acusar a algo como esto que tal vez no ha tenido ni Sí, ni pues. tanta propaganda Es y más, solamente lo han visto en verdad un público muy como chico, dices muy tú, pequeño. yo creo que más el problema es porque, o sea, la obra es de la Cato. Claro. Es el problema que Lo sea el hacía nombre. cualquier otra universidad, no había Sí, problema. yo también pienso pero lo hizo mismo. la Lo Cato. hacía la Vallejo. ¿lo hacía la Vallejo? No, si lo hacía la Vallejo Le iban a daban decir... beca. Oye, tampoco así. No, pero si lo hacía la Vallejo iban a decir Ya. Acuña, ¿Por qué Juan? No Acuña. entiendo. ¿Por qué pusieron Juan? ¿Por qué no? Porque no, pues, huevón. Claro, te me gusta, equivocaste. me gusta. Bueno, Todos somos Samuel. todos somos Samuel, ya saben. Hashtag todos somos Todos Samuel. somos Full Samuel. clickbait conmigo, Claro. de una forma u otra. Bueno, pero escúchame, una vez más, ha sido tu responsabilidad, porque Ok. tú dijiste, las cosas no son blanco ni negro, Son son como grises yo. como yo, Como yo. soy Samuel. Y dijimos, ok, todos somos Samuel. Ok. Bueno, Pero, Chicos, de acá, Ah, ustedes, señor. ya saliendo del tema. De acuerdo. Nos vamos. Hay que irnos del tema. Nos me fuimos. voy. ok. Ok, pero seguimos acá. Ah, Ok. Solamente el tema. Muy bien. ¿Qué tema te gustaría empezar? Más que tema que me gustaría empezar es que estamos viernes. Ya. Usualmente viernes, sábado, el cuerpo tiene... sabe opciones que de me salir. voy a quedar en mi casa. ¿Ah, vas a hacer tu casa? Sí, hermano. ¿No tienes planes? No tengo planes. ¿Tienes planes hoy día? Hoy día no, pero tengo uno que otro plan. ¿Nos estás invitando a salir? No. Ah, ya, Estoy, ya. estoy tratando de entrar en el tema. O sea, ya. léeme un poco. Entonces, por favor, Samuel, instrúyenos en tu muy aparentemente dinámica y fuerte vida social. ¿Qué harás un viernes por la noche No. en un verano del 2025? Hablando de verano. Hoy es noche de Free Fire. Hoy es noche, Oye, noche de Free Fire. Oye, pero No conozco a nadie. Escúchame. Acá hay un dato muy interesante porque estamos diciéndole profe hace rato. Ajá. Y nadie sabe Y por nadie qué le sabe decimos por qué. profe. En los comentarios me gustaría que la gente diga, profe, ¿de qué creen
que Leandro sea profe de qué, no sé, ¿de qué materia? Claro. ¿No? ¿De qué materia? Ya, Hay que sería saber. y vamos a ver si al final del programa alguien latina. Ya, y sí, Va, ya. me gusta. Va, esa me dinámica. gusta. Y si alguien latina, no hay premio. Y si alguien Felicidades. latina, seguimos al otro podcast nosotros otra vez. Ah, Me gusta. va, producción. entiendo, ¿Me espera. confirmas eso? ¿Me confirmas eso? Espera, si vienen ustedes, o sea, me dejan aquí. Nosotros, tres, profe. pues. Ah, ya, ya. Estamos contigo, profe, hasta el final. Gracias. A ver qué dice producción. Producción tiene que confirmar eso. Ojalá lo atine, ahora voy a escribir, ¿no? Ahora se va a escuchar. Producción, ya sabes que Samuel vete. No nos sirves. Claro. Oye, qué buen podcast. ¿No quieres repetirlo en otra parte? Pero en su casa, porque aquí ya no hay espacio. Claro. Sí, Estamos llamando a los verdaderos. Tal cual. Ya, gente, entonces yo les decía el viernes en qué sentido. Porque muchas veces... Oye, mano, no. ¿Qué fue? Culpa hoy. No sé. Los invito a retirarse. No, gente, ¿qué fue? No soy profe de educación Profe de física. educación física, bro. A ver, párate. No, seguro que no. educación física. No, profe de... No. No es educación Next, física, next. next. Pero creo que podemos dar una pista. Una pista por ahí como que... No, pero no digas de que Leandro, profe de literatura. O sea, nosotros pensamos algo por ahí, ¿te acuerdas al Sí, inicio? sí, al inicio pensamos pensamos... algo. ¿En serio? Claro, sí, dijimos un profe más informativo, ligado O a la sea, comprensión informativo lectora. dijiste, pero no de literatura. Profe, mano. No, Estefanía dice de historia. No, Nel, tampoco. no. Nel. Están Nel, súper Nel. lejos, Recontra súper next. lejos. Claro. De De matemáticas. matemáticas, dice Andrea. No. Tampoco. Tampoco. Oye, sí, Tampoco. la gente se metió al tema. Pero escúchame ya. Algo ibas a decir, creo que Iba a te decir de que creo te hoy, interrumpí. sí, Ah, me ¿verdad? sigue interrumpiendo. Viernes. ¿Por qué mi pregunta de estas fechas tan trascendentales, Ok, igual? de acuerdo. Porque son fechas donde usualmente ocurren muchos accidentes. Viernes, sábado y domingo. Ah, ¿Ok? ya. O sea, ¿quieres que me Sí, sí. accidente? No. De Gabriela filosofía. dice de filosofía. No, es que estamos muy lejos. Estamos- Tenemos que dar está una pista. recontra lejos. Tenemos que dar una Sí. pista. O sea, es todo lo que No, ustedes no, no no, creen. no des pista, No. mano, Es por- todo lo que ustedes no creen. Teatro. Está por ahí, Valeria. por ahí, Valeria. Valeria. por ahí. Valeria. Va está bien. cerca, va cerca. Va cerca. Oh, profe. Escúchame, realmente me gustaría ser un poco más de física, pero no, lo siento. Con la física y la química que tenías con tu ex. No tengo ex, alucina. Nah. Te lo juro. ¿No te crees? No, Yo le tampoco. creo, profe. No me creo, Profe, pero... usted se ve un profe, pero de poemas y palabras. ¿no? Escúchame, no me voy a lanzar flores, solo te voy a decir la verdad, no he tenido ex. O sea, tengo una pareja actual y ahí muere el tema. Ah. Caballero. El caballero de los mares, ¿ah? Buen caballero. Miguel Grau. Miguel Grau. Claro. A ver. El fantasma de los mares, según Levántame esta los guerra. mares. Ya, gente, el punto es... Usualmente, fechas como estas, viernes y sábado, son días donde la gente sale a tonear, donde la Ajá, gente de va a acuerdo. hacer sus reos. Ajá, ¿Responsablemente hay un grupo de personas que lo hace responsablemente? Sí. sí, ¿Hay Yo. gente como un grupo que lo hace irresponsablemente? Sí. 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 También yo. ¿No estás diciendo que te está yendo a ver anime a tu jato? No, hoy día sí, pero generalmente no. ¡Oh! ¿Qué me estás contando? Cara del ¿Qué me estás contando? Uy, saquen clip de esa Saquen cara. clip de esa cara. Entonces, y en estas situaciones, Ajá. muchas veces, lamentablemente ocurre accidentes de gente que ni siquiera, ni siquiera es partícipe de algo, pero no sé, ya sea por un brother que, no sé, sale de una discoteca un poco ebrio, maneja la moto y, no sé, y se lleva una señora que tal vez salía de trabajar a horas de madrugada y ocurre un accidente grave. Ok. Por otro lado, puede haber un tema de un auto, una señora, alguien que también salga de discotecas o de berreo, está en su casa, ebria, y genera todo esto. Ya. A lo que quiero llegar es, yo creo que también estamos en la responsabilidad de siempre hacer hincapié de la ciudadanía, de que por favor, cada vez que salgan a celebrar, que cada vez que salgan a hacer sus cosas, lo hagan responsablemente, Si tomen, no manejen. porque se Claro. puede derramar. Y es innecesario, en verdad. Estaba dando su mensaje a la nación ¿Has bien visto cómo chévere. solo se derrumbó, no? Sí. No. Su mensaje bien chévere y la cagaste. Claro. No, ya, pero... Es que pero efectivamente, vamos, muchachos, todos somos Samuel. vamos a- Por favor, en los comentarios, ¿quién alguna vez se ha metido una metida de pata como esa para también ser un Samuel? Para ganarte tu medalla de Samuel. Donde te has puesto en alto y tú solo te has bajado en una. No, pero es que, a ver, vamos a contar anécdotas. Anécdotas. ¿Quién no ha tenido un accidente? Bueno, yo no he tenido un ¿No tenía accidente. ¿Has visto O algún ¿Quién tipo no ha de tenido? O sea, incidente. ustedes cochinos, porque Una yo anécdota- no. Anécdota común, ¿no? Una Anécdota común. Un Claro. Ya, un a ver, incidente o un cuenta. accidente. Yo no he tenido.
O sea, ebria, a mí muy poco. Pero probable escúchame, que me cuando veas dices ebria, hermano. accidente, ¿a qué te refieres? Claro. Accidente ¿Cuál que es te tu puede- abanico? ¿Cuál es tu rango? Mira, con accidente, incidente, me refiero a una... Oye, ¿qué fue, brother? ¿Qué fue? Oye, Gabriela, ¿qué fue? ¿Qué Gabriela, pasa, Gabriela. Gabriela? Gabriela, ¿qué pasa? Pero escúchame ya, pero ¿cuenta un accidente escribirle a la persona que te gusta? También es un También accidente. Es un cuenta. accidente. O a Un tu ex, accidente, a tu ex, en este o caso. incidente, sería un incidente, ¿no? Me refiero a... Uy, ¿qué fue con la música? Escúchame, la producción o es mañosa o está en otra, ¿no? Está escuchando otro podcast. O sea, ahorita está viendo otro podcast, ¿no? Espero que sea Producción, me deja podcast. mal. Gabriela, me está- Espero que... Estoy hablando huevadas. Oye, estamos acá. Jorgito Luna, un aplauso para Jorgito Luna, por favor. Produ, estamos acá, producción, por favor, producción. Ahorita viene el cojo, no te No, ¿No me preocupes. quieres dar 35.000 soles así como quien no quiere la cosa? Como quien no quiere la cosa, ¿no? Claro. Por favor, prosigue. Ya, Sí, bueno. sí. O sea, con accidente o incidente me refiero a que te hayas chocado, si manejas carro, moto. De acuerdo. O que te hayas caído, que le hayas escrito a alguien ebrio. Ok. Bueno, yo por mi parte podría ¿Le has decirles... escrito a alguien ebrio? No. La única actitud que tengo, o sea, de ebria, que fue una vez, es que me hicieron un tonazo en mi jato. Mi mamá me hizo un tonazo así, pero con ¿Tu vieja? canje. ¿Tu mamá? Sí, con canje y todo, hermano. Su mamá, para redundar, la mamá tiene la culpa, Ya ¿no? sé, pero ahorita, ¿cómo Tu vieja, ¿no? ¿Cómo? Relájate, con mi vieja no te metas, weón. ¿ah? Mi vieja trabajaba con una cantante de salsa. Ah, ¿vas Ya. a soltar el dato? Suéltalo, No, suéltalo. no, no lo voy a soltar. suelta, man. suelta. Silencio, muchacho, ¿ya? Por No, favor. me van a envidiar. de Disculpa ahí, este weón. inculto que te interrumpe, por Me favor. van a envidiar, de ahí la Suelta el producción dato, va a por querer favor. que invite a la No, artista. suelta el dato, está bien, es Mi mamá necesario. trabajaba con Paula Arias, la cantante y dueña de Son Tentación. A fuego. A fuego. Entonces, literalmente conseguimos todo con canje, la torta, la decoración, el DJ, mano, fue DJ Ponce que toca en discotecas como Banana, ¿ves? Influencer. Listo, era un tonazo, pero incluso Paula nos regaló trago como mierda, había un montón de trago. Ok. Yo empecé tomando whisky y ron. Hasta ahí y Smirnoff. Hasta ahí estaba chévere, yo Ok, comía ok, 3 ok. tragos y normal. Ok. Empieza a sonar esa jugada de por eso, tómate un Jagger, ya. Y mis amigos, bien payasos, bien payasos, van y agarran el Jagger, pues. Ok. Media botella de Jagger, weón. Ya. Ahí ya estás. Le dije ojo. Sí. Y después viene mi otro pata que se compró su caja de chela Ok. y me invita a chela. Yo no tomo chela. ¿Tú no me tomas chela? No, yo tomo trago corto. Ok. No seas cochino, No toma... pues, no seas cochino. Ok. Tomé chela, pero ya ahí yo perdí la conciencia al nivel de que alguien, no me acuerdo quién, si está viendo este podcast, por favor, confirme. Comenta, ¿no? Disculpa por haberte tratado así. Y me dice, oye, préstame tu fono. Y yo le digo, normal, bueno, pues yo estaba ebria. Ok, ok. Y luego me dice, ya me voy. Y le digo, oye, concha tu madre. Le hice Eso un- ya es perder la dignidad. Alanis yes, Natividad yes. Segarra. Tus comentarios, tu respuesta ante dicha afirmación, Shinil. Hermano, Ah, yo le reclamé y luego me dice, no, tu mamá tiene tu fono. Mi mamá me dice, acá está. Hermano, se me... O sea, en mi borrachera no, o sea, me daba igual, ¿no? Todo me dio igual. Pero el día siguiente dije, qué vergüenza. No sé quién, hasta el día de hoy sigo Sentimos sigo vergüenza, buscando. gente, nosotros. Sigo buscando a Como- quién le hice la broma. Como amigos por sentimos internet. vergüenza también, déjanos ¿tú decirte. te imaginas a esa persona que fue a tu tono y dijo, justo necesito un tono, no le he estado pasando tan bien, pero estoy ¿No? seguro que me voy a distraer? Y eso iba a decir. Y llega todo tranquilo y de la nada, ¿dónde está mi foto? No, es que sí me lo pidió para pedir su Uber, creo, no sé. Brother, o sea, tranquilamente quería irse, la había pasado mal, llegó tu cansado, cumpleaños, claro. llegó tu cumpleaños, le cambiaste el aura, el ambiente, estuvo feliz, dijo, me estoy yendo feliz, te dijo, oye, Chandler, un favor, préstame tu celular para pedir taxi, y tú le habrás dicho de todo corazón, sí, pide tu taxi. Es más, te dijo, discúlpame por el atrevimiento que en tu cumpleaños, el día de tu onomástico, Así es. Oye, préstame tu teléfono, sí me por sentí favor. mal, sí me sentí mal, hermano, pero no sé, hasta hoy en día no sé quién, al día siguiente publiqué quién fue la persona, discúlpeme, nadie me contesta, yo creo que ¿Quién se te va a avergonzó. contestar? ¿Quién te va a contestar? sea, ¿Te pendejo, imaginas, no? ¿no? Oye, por favor, la persona a la que traté mal, por favor, que me escriba. Sí, fui yo. Ah, eres un coche. Oye, no, ¿sabes qué es lo peor de la anécdota que la acaba de contar? Habla. Que mi novia acaba de poner, eso ya es perder la dignidad. No. Ah, tu novia. Mi novia, mi novia. Ok. Que se supone que me ama. No. Oh. Saquen clip. Saquen clip. Profe, así como él contó una anécdota, por ahí tendrás alguna anécdota de algún incidente. ¿Un o incidente? accidente. Pucha, saludos de Istela Papurris. Un saludo. Saludos, papurri. Semi Papu, Yadir. O sea, una anécdota sí pasó que... Son tu cuis. Saludos Saludos de a San Isidro, San Isidro, Person Person. Turquoise Waving.
Ya, es ¿Qué es weaving? Manancanchu. O sea, No weaving sé. es... Creo. Bueno, ya, Nosotros. Ah, no detecta el emoji. Ah, Claro, ok, fácil ok. un emoji. Claro. Bueno, ya. ¿Qué me habías preguntado? Perdón. Si dentro de, así como comentó Chandel, alguna anécdota de incidente o accidente que tú hayas tenido de un fin de semana, fiesta, juerga, reu. O sea, un accidente, algo así como ella, no. Pero, por ejemplo, una vez me ocurrió que yo fui a un ensayo Ok. y el jefe dijo, ¿una chela? Ya, una chela. Ok. Y estaba tranquilo porque el día siguiente no tenía parcial, pero el viernes sí. Era un Ok. miércoles. ¿Y cómo se llama? Y una chela llevó a la otra y yo estaba como, oye, yo vine en carro. Oye, ya tengo que irme. No, pero quédate un toquecito más. Y me empezó a denunciar, me contó de la A a la Z, me contó cómo no estaba bien con su esposa y esto que el otro. Quería y la desahogarse, esposa hermano. estaba embarazada. Y era como, Denso. escúchame, tengo 21, no estoy para escuchar esto. Es como, todavía tengo esperanza. Y cuando me di cuenta ya estaba muy macerado. Y dije, ¿cómo hago con el carro? Bueno, simplemente le dejé el carro y al día siguiente me levanté como a las 6 de la mañana antes de que mi vieja despertara y dejé el carro en la cochera. Eso es algo muy responsable. Gente, comenten ustedes también qué anécdota, o sea, la peor anécdota que hayan tenido de borrachos. O comente Ajá. si son responsables, ¿no? ¿Cómo no olvidar la vez que Samuel me dañó un riñón? ¡Qué lindo! Amén. Todos somos Samuel. Todos somos Samuel, por ¡Qué favor. lindo! Hermano, daré te mi riñón pasaste. también. Todos Lo haría somos mil veces, lo haría mil veces. Ya saben, gente. ¿Cómo 1000 veces? Solo tienes 2 riñones. Solamente Payaso. lo haría, más no lo daría, ¿no? De la nada, no toma mi corazón, no lo necesito. Ya, Mira, a mí... pero gente, comenten, no se olviden. Comenten qué, o sea, anécdota recuerdan que los haya hecho pasar la peor vergüenza de su vida. Uy, la peor anécdota, por favor, Carola. Cuenta, Cuéntanos, Y Carola. tranquila, Carola. no es como que estemos transmitiendo en vivo. ¿Cómo que donaste un riñón? ¿Es verdad o es joda, Es weón? joda, es joda de mi papurris. Es joda. Yo te iba a decir qué héroe, Samuel. No, Tú, yo también, Papurris, yo que nos también. estás viendo, ¿es joda o no es joda? ¿Te donó o Qué no te donó un profundo, riñón? profe, qué profundo. Gente, igual dentro de lo que Chandel ha dicho en los comentarios, no se olviden de que seguimos en la adivinanza de que el profe qué materia enseña. Ah, Sí, ¿verdad? ya tienen varias tareas, Por por favor. favor. Tiene varias participen. tareas. Ok, Si no, lo sí, funamos. A ver, yo tengo una historia, ¿cuántos riñones tiene Samuel? Yo tengo una historia. Igual, ¿Una? sí, una O sea, que si me acuerdo. cuentas una segunda no vale. Una que me acuerdo ahorita. Una, ya, una que me acuerdo una, ahorita. de acuerdo, sí. Yo me acuerdo de que estábamos coberturando un evento de una boda Ok. de una pareja. No necesariamente es una anécdota mía, pero sí lo recuerdo bastante. Y esta pareja de novios terminó ebrio. Ujú, de O acuerdo, sea, está bien. A tal punto de que en realidad ya el novio estaba con un grupo de personas, o sea, Ajá, todo ok. bajo respeto, pero estaban hasta el asco, pues. Y nosotros nos quedamos Hijo. hasta el final, ¿entiendes? Y en ese interín, nosotros éramos también amigos de otra pareja de novios, que Ok. también estaban borrachazos. De acuerdo. Pero ¿qué pasó de que esa pareja, de la nada, no sé cómo nosotros ya nos estamos retirando del evento, nos despedimos, chao, todo, Ay, y chompo. esta pareja de amigos que conocimos, se estaban retirando en su carro. O sea, el esposo ebrio y la novia ebria se estaban retirando en el carro. Irresponsables. Pero de total. ¿Pero sabes qué hicimos? No. ¿Sabes qué hizo este ser? Le manejó su carro. Sí. Ya sabía ya. Es que no hay nadie tan puro como Samuel. Porque Samuel Eh. debería ser presidente. Es cierto. Samuel, presidente. Samuel debería ser No, quien en el establezca la Congreso, pauta de todas las tú a la obras de teatro. presidencia. Y tú, del pueblo. Yo soy la vocera, yo seré la vocera. Pésimo. ¿Has No, visto, pero es que no? porque Me del agarra de teatro, punto, del me teatro. agarra de punto porque Ah, soy negra. agarré del Es teatro hacia racista. acá. Oye, hablando de racismo, vamos a entrar al clasismo, weón. Cla- Porque esa anécdota de evitar que se choquen y todo eso, Ajá. me hace acordar a estos huevones que manejan ebrios, pues, acá en Perú. Pero pitucos. 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 Porque Ok, me- ok. O sea, no sé, me vino a la mente. Oye, Chandel. oye, pero ¿qué te... Vaya, ¿qué tenemos Wow. ahí? Eso no lo Hijo. teníamos pauteado, chicos. Producción, ¿qué fue? A ver, ¿Por qué cuando- te adelanta, producción? Cuando manejas borracha, la ley es igual para todos. Produ, la música de fondo, bájenla. Producción, la música, bájale. La música de fondo, por favor. Se fue el video, mano. Pero lo podemos actuar, ¿te parece? Ah, ya. 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 Tú eres la arrestada. Producción, ¿quieres que actuemos? Ya, O- o bueno, A ver, ya, vamos a está bien. narrar, vamos a narrar. Bueno, estamos aquí, podemos ver evidentemente que hay un par de tombos. Déjame, oye. Disculpe, señorita, no, la tengo que arrestar. ¡Qué asco, weón!
¡Qué asco! ¿Por qué me tapas, huevón? Huevona. ¿Tú sabes quién soy yo? Huevona, casuarina, huevona. Mi carro está acá. ¿Qué te pasa? ¿Está ahí? ¿Está su perro? Tranquilo. O sea, a ver. Mi carro, dice, su huevón. carro. Es mi carro, huevón. Ese es Salaberry. O ese es Alberto del Campo, ya sé dónde fue. Está borracha, pues macho acá. Ahí está, el profe grabando, ¿no? ¡Ayúdenme! O sea, a ver, acá lo controversial es si lo que hizo el acto de la policía estuvo correcto o no. Por supuesto, hermano. Listo. O sea, Es la primera vez que aplaudo algo que hace la policía. ¿Lo aplaudimos ahorita? Un aplauso. Uno, dijo. uno. 1, 2, 3. Listo. Volviendo al tema, ¿no? Profe, qué feo. Escúchame, hay alumnos del profe acá, o sea. Uy, no, le imagínate creo. hacer un profe cagándose. Obvio. Obvio, dice. Está pero Uy, si no pilas. gritan a su micrófono, no me quejo. Ella es mi vecina. Habla good. Habla ¿Pero bien. él no estaba en Italia? En Sí, Italia. está loco, mi causa. Para que veas qué fina es la flaca. Está que jode nomás. Está que Está jode. que Yo creo que sí, yo creo Está que que no sí. bloquea. Ya, pero tú aplaudes. Tú aplaudes el acto de la policía. Por primera vez, sí. Por primera vez. Ok, me parece igual correcto el actuar de la policía. Pero sí creo que es algo como que. Como tú dices, no es esa gente que maneja ebrio, pero pituca. O sea, es como son caricaturas, ¿no? Es que mira, o sea, son tantos personajes Ok. que porque tienen plata dicen, a mí no me van a arrestar, yo manejo ebrio, mira. Y yo conozco gente, de te acuerdo. lo digo. Bueno, conocí a un huevón que tenía plata, pero su viejo tenía una empresa de seguridad y era ex policía su viejo. Ok. Ok. Y Tenía varias veces contactos. había chocado por irresponsable. Me decía, oye, mira el pincho, porque mi viejo me saca. Oye, yo hago así y mi viejo ya me sacó, huevona. Entonces, Y lo dicen con Ya. orgullo. y lo Sí, dice, sí, mira, sí, lo sí. peor es que esa gente que se jacta tanto de tener dinero, hace una semana, le escribió a mi novia pidiéndole plata prestada. Buena. Bueno, pues oye, pituco. Bueno, ¿estás diciendo que eres pituca? no, yo no soy pituca. ¿Estás diciendo que tu flaca es pituca? Sí. Ah, Un poquito. Sí se pasó de gritos de pituca. Sí. Sí. O sea, ¿hay gritos de pituca? No tengo idea. Huevón, Pero porque qué buena, sí. qué buena. Creo que no sé, pero sí podría reconocer si me dices, eso es un grito de pituca, yo te creo. Te Sí, lo compro. Sí, O sea, tal cual, tal cual. Quizá la tal chica cual. no tenía sencillo para darle la propina a la policía. También. También. Estoy de Es acuerdo que, con ese es comentario. que era de día. Bueno, Sí, es que Yuli y tiene razón. también los estaban grabando, acuérdate. Es cierto. Recibí propina grabándote, no, pues falta, recibo falta. propina sin que me Es graben. paga. Yo quiero mandarle un saludo a Yuli porque desde el primer programa es nuestra espectadora más fiel. Vamos, Yuli. Supermatch, con Yuli, Sí, Supermatch. un super comentario, ¿no? Super Super comentario. Yuli, Eh, siempre estás en nuestro corazón, déjanos decirte que siempre estás en nuestro corazón y yo más en el corazón, Chandel. Obvio. Sí. Bueno, volviendo al tema. Volvimos al tema. ¿Cuál de todos los Tema. temas? ¿Quién es pituco de ustedes, Chandel? No. La flaca de Chandel. Mentira, La flaca de mentira. Chandel. La flaca de mi Chandel. flaca sí, mi flaca Ah, sí. pero escúchame, pero el profe de la Cato. Y Ya, nos cagó, no. ahí escala 1. La Cata le... La Cata le gana a la San Martín, Pero el ¿no? profe de la Cato. Pero estoy audicionando para un podcast, chicos. Buen punto. ¿Tú crees que si fuera pituca estaría acá? Producción. Mira, Cuidado. escuchaste. Uno menos, producción, uno menos. Uno menos, producción. No estarías acá. ¿Ah? No estarías acá si fueras No, pituco. sí estaría acá, No, obvio. obviamente. Pero yo a lo que voy, o sea, no soy pituco. Bueno, pero fuera de todo, o sea, mira, yo tengo una anécdota clara con respecto a este video que acabamos de ver. Ok, de acuerdo. Ok, ¿te escuchamos? De el chivolo que en pandemia estaba tomando afuera de su jato y llegó Ay, el pero es- serenazgo Sí lo recuerdo. y su papá le decía, cállate, carajo, cállate. le decía. O sea, Sí, yo lo me acuerdo. recuerdo, lo Y recuerdo. él decía, ¿tú sabes quién es mi viejo? ¿Tú sabes quién es mi viejo? Y yo decía, no. La Oh, verdad. pero escúchame, pero al mismo tiempo por los serenazgos y todo, es como, se la estaban jugando con el COVID y la nada, y que de la nada, en la mitad de la noche tengo que lidiar con un pata que me diga, ¿sabe quién es mi viejo? Oye, sí, qué cólera, men. Pero escúchame, pero deben haber, yo creo que producción puede tener algún videito de la gente de la que Algún estamos video, algún tratando video de hablar. ejemplo, algún video de ¿Tenemos ejemplo. un- Por ahí, Gaby, a ver que nos ¿Tenemos pueda algún mandar video de produ. producción? Por favor, sí. Por Samuel, la persona más buena y pura del mundo. Ok, O sea, ok. Samuel, ¿tú Yo creo que conoces sí gente tienen. picuta? Picuta. Picuta. Picuta, Sí. gente picuta.
Picuta no conozco. Pero Yo Pituca. tampoco, ¿ah? Pituca Pituca sí, obviamente. Por favor, háblanos de la gente de Obviamente, Pituca que conoces. Obviamente. A ver, a ver. Es que quiero ordenar mis ideas. Ya. Ok, de acuerdo, Por tómate ejemplo, tu tiempo. no necesariamente algo en relación a afectivos policiales y todo eso, pero sí he conocido gente de que sus viejos, o sea, pues no sé, pues ya le pagan acá un departamento para que estudie en la universidad X, Ajá, de acuerdo. CUPC, UCIL, etcétera. Y en eso he visto de varios que la pensión se lo gastan. O sea, y que le llega el chombira, ¿sabes? Porque definitivamente saben que su viejo igual les va a dar la plata. O parte de sus mesadas pueden pagarle el mes de la universidad. O sea, era así muy alucinante. Y yo le decía, brother, yo no tengo ni mesada ni nada de eso, pero todo eso, o sea, brother, ¿por qué lo desperdicias tan rápido, no? Sí, pues es como que el valor del dinero. Es el valor del dinero. Oye, Y pero el valor de la ¿te salida imaginas? fácil. ¿Te Es una imaginas? salida fácil eso. Papá, no tengo para el depa, ¿pero me das? No, ya te di. Perfecto. Eso ayudaría mucho a esos pitucos arrogantes que, o sea, que dicen, ¿tú sabes quién es mi viejo? O sea, ayudaría mucho que los papás reaccionen diciendo, ¿sabes qué? No te voy a dar. Sí, no fue ya fue. sea, Pero es divertido, claro. como, ¿sabes quién es mi viejo? Ya, pero lo importante es tu viejo, no eres tú. Claro, Es exacto. como es la parte Tal que no cual. estás entendiendo. Eso debe responder un serenazgo. Sí. Debemos decir desde acá que serenazgo... Hay Espera, otro, escucha, tenemos escucha, otro video, tenemos tenemos otro- un Ok, 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 video ok. Vamos a ver, vamos a escuchar. relacionado. No ese es el que comentamos. Ok, pero sí, es un relacionado. ejemplo, un video de Ah, el de ejemplo. Milagros Leiva. es Milagros ese. Leiva. Icónico, Hablemos. A ver, vamos. icónico. Solo estoy trabajando para mi país, entiéndalo. Estoy trabajando para mi país como tú estás trabajando. General del Aire, ¿alguien me puede ayudar acá? De verdad es impresionante. Viene un policía que me dice que baje la voz. ¿Qué les pasa, señores? Yo estoy trabajando, general. Estoy trabajando. Está trabajando. No, a ver, para Contexto, empezar, contexto, ese contexto, video, contexto, si no contexto. estoy mal, Ajá. producción me corriges, por favor, ¿Qué producción nos fue en corrige? pandemia. ¿No te das cuenta Sí, que los están las policías tienen mascarillas y todo. mascarilla? Tal cual. Y es la hora de la mujer- noche, se ven altas horas de la noche. Y se ve que no hay ni un alma. O sea, quiere decir que estábamos en toque de queda, usando mascarilla. La mujer, punto número 1, está sin mascarilla. Sí. Punto número 2, En la está noche. evadiendo el toque de queda. Y que probablemente usaba sus permisos, porque ellos tenían permisos para salir, Ah, pero, ok. pero haciendo una negligencia. No estaba cumpliendo su trabajo necesariamente. Claro. Y encima se osa decir, voy a llamar al general. Y llama, general, ¿puedo hacer algo? Estoy trabajando. Yo no lo veo trabajando, lo veo en la calle, en la vía pública. Claro. ¿Y has visto cómo se jactan de eso? Es como que conozco al general. Brother. Y eso incluso ahí quedas mal tú, porque es como, no puedes resolver tu chongo Sola. o sola. Y no solo queda mal tú, queda mal el general. Claro, el general como, este general que salga a cualquiera. Corrupto, ajá. Corrupto, Corrupto, listo. Entonces, Ok. Es como no que sé, tú y yo nos hermano. metamos en problemas y digamos, voy a llamar al profesor Leandro. el profe. El Llama al profe, ¿quién nos habla el profe? El Los profe, abandono. O sea, ¿por qué? Profe, ¿qué fue, No, profe? profe, gracias, Es profe, que- verdad, ya. Es no, que no. ¿por qué ángulo tú crees que si tú me dices sálvame? No. Listo, me gusta. Esa es la reflexión que buscamos y lo que buscamos en una sociedad como la que queremos. ¿no? A ver, pero yo necesito una prueba más para entender esto. A ver, Fácil Producción tiene un segundo video. A ver, Tener un vamos. segundo video me gustaría. Pero a ver, mientras Fácil están buscando un segundo video, Ok. es como, ¿por qué creerías que te salvaría? Nosotros creeríamos, Chandel, ¿verdad? ¿Por qué creíamos que nos salvaría el profesor Leandro? Claro, ¿qué- No sé, porque usted es de la Cato. Usted lo sabe, profe. Claro. ¿Y ya, pero por ahí no me preguntáis. ¿Qué acto Es que usted es podrías profesor, cometer bro. tú para que necesites que alguien venga a salvarte? tenemos video. Oye, no, yo conozco a esa tía. Roses. ¿Tu nombre lo repite, por favor? Nah, don't cry. Good night. Don't cry. Chicos, los quiero. Yo nunca manejo ebria. ¿Qué consejo le daría pues, a esa gente que maneja en estado de ebriedad, que es irresponsable? Que no manejen, pe, no sean estúpidos, pe. No se hace Un mensaje de pe, nación, ¿ya? ¿no? Cuando iba a ser trasladado. O sea, pero en medio de toda su negligencia, lo importante es que dé un buen mensaje. Y me gusta. Que no manejen. Que nos da un buen mensaje a la nación, no ¿no? manejen, pues, no manejen. por- Básicamente. Porque no Qué manejen. hija de su madre, man. Está como Samuel, que es como que pone todo en alto y dijo... O sea, Ya. cerramos un poco el tema. Ok, me gusta. O sea, está claro de que, ya pues, no deberías jactarte de aquello que realmente no tienes. Lo tiene otra persona y no deberías estar molestando a otra persona con
tus problemas personales. Entonces, sí, pues esa es la reflexión que yo daría. Samuel, ¿qué reflexión harías? La reflexión que yo daría es que si es que yo algún día opto en decir esa palabra, ¿tú sabes quién es mi viejo? ¿Ya? Yo sé que mi viejo viene y me revienta, ¿entiendes? O sea, mi viejo ni cagando me va a ayudar a una negligencia. Ajá. En principio eso. Y lo segundo es lo que tú dices, no digas algo que realmente tú no eres y realmente sálvate tú solo, ¿no? O sea, que tengas los huevos o los ovarios bien puestos, ¿no? Para Claro, o salvar. sea, eres un adulto, eres una adulta. Simplemente... Ser responsable Sí. así como has manejado ebrio. Si yo le digo a mi viejo, si yo digo, ¿tú sabes quién es mi viejo? Muchas personas van a decir sí, porque lo conocen, ¿ya? Pero al final, no, hermano, mi viejo es súper conocido en el RIMAC, o sea, donde sea lo conocen, Ok. ¿ya? Pero si yo digo, ¿tú sabes quién es mi viejo? Me van a decir, sí, lo conozco. Lo van a llamar y no va a contestar porque ese huevo nunca contesta el teléfono. No, cada rato me está la gente declara Movistar, seguro, ¿no? Bueno, Andrea a ver. dice, pero eso es un problema en todos los países. Hasta aquí en USA, cuando paran USA. a un juez, lo dejan ir sin ir muy lejos. Biden indultó a su... ¿verdad? A su hijo. Sí, A sí, su sí, hijo. sí, que- tal cual. a su joven. Fue un rochezazo porque decían nadie está por encima de la ley y era el hijo de Biden. Oye, Yo estoy por Tal encima cual, de la tal ley. cual, tal cual, bro. Yo. un safari. Como que ya está. Es cierto, es algo que no es indistinto. Dos sol. Super chat, Yuli, pero Bien, Muchas gracias. imparable. Muy divertido, chicos. con ese Pero super vean, chat, Made in USA, dice. alcanza comida para Chandel. Alcanza comida para Chandel. Ah, así va a Y ser. alcanzan para mi ¿Has pasaje también. visto para que mi lo pasaje. más tranquilo es como, sí, todo tranquilo, un disparo, Chandel? Y no te dijo nada, brother, ¿ah? Oye, Ah. hablando de Oye, pero disparo, hay que pedir super chat, ¿no? sí, deberían darnos superchat. Sí. Vamos, gente, ya al final saben cuál es la materia del profesor. Acá. Verdad, esa dinámica. Un último intento. Y si no, será para el siguiente episodio porque es divertido dejarla en Obviamente. No. Sí. Ya, les doy un momento mientras tomo mi agua. A ver, dejen los comentarios, bombardeen los Gente, comentarios. el profe enseña una materia que realmente ustedes ni siquiera se lo imaginan. O sea, por ahí lleven un poquito a la imaginación, vuelen un poquito Claro. más. Y sobre todo, no olviden dejar su like también. Dejen Vayan su dejando like y suscríbanse. comentando. Claro, suscríbanse al canal. compártelo con la gente que quieres. Si alguien no quieres, compártelo. Si es que no te gusta el podcast. O sea, hay motivos por los cuales tú puedas seguir compartiendo este hermoso espacio de una... Danza. No. O sea, No bailan ya, ni- pero, no está, bailan. pero está Se en baila. el arte, está en el arte. O sea, no, sí. Ya, O sea, está en el arte. idiomas. Idiomas, no. Edwin, estás lejos. Te fuiste, Edwin, te fuiste. Profe, Profe, de Alani, música. profe de música. No. No, No, pero- no, Alani. no. Está cerca. Está cerca. Está Hay una cerca. Hay curvita. una rama. Psicología. dice Te Gabriela. me fuiste, Gabriela. No, pero no tengo No. psicólogo. También. Es provecho todo. No, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ballet, dice Edwin. Ya quisiera tener esa coordinación. No, no. Ya quisiera, mira, ya Y quisiera. Edwin. disciplina. Porque la gente... Vuelen. Gente, vuelen. Acá hay algo, acá. A ver, por ahí. Profe de literatura tampoco. No es de literatura. No. Profe de no. hacer No, cuadros. No, hacemos como una charada. Ya, una charada. O sea, una charada no, final ya. pero es muy tranquila Ya. la charada. Aeróbicos. Ya quisiera tener esa Aeróbicos, no, elasticidad. Gabriela. Como si estuviésemos- Ya con Ya, eso ya se está, entienden, ya, gente. Sí, ya está. A ver, ya, ¿quién gana? ¿Quién gana? Ya está. ¿Quién lo puede decir? Ya, el que gana se lleva un saludo de nosotros. Yoga. Yoga. Valeria. Mi novia es profesora de yoga, eso sí. Valeria, no, ya, No, no. Valeria. No. O sea, no les dan ningún tipo de señal lo que hemos hecho, de verdad. O sea, me va a matar. O sea, natación. No. Oye, ¿qué tiene que ver lo que hemos hecho con Bueno, natación? Mira, podemos poner estar o a veces podemos poner círculo o X. ¿Cierto? Ya, un o sea, último en la intento, vida. si no- En la vida. Ya, es el último intento. O sea, imagínense esto, pues ya, así ya. Ya. Ya, Miren, o sea- miren a Chandel, con el vicio. Miren a Chandel con el vicio. Ya, si no Ya sacan está, ya. con ese ajedrez. puta. No, es que no. Bueno, muchachos, escucha. con esto tenemos que cerrar porque ya sé. ¿Qué? ¿Computación? No. Pero escúchame. Ya fue. No, Yuli. Ya fue. Ya fue. Perdieron. Lo dejamos para. No hay que decirlo. Vicioso el celular. Bueno, sí. También. También. Vicioso sea. Ya, lo vamos a dejar para un siguiente programa. Vamos a dejar con esa intriga Ok, porque tenemos tanta fe. de que nos van a No volver van a a llamar. volver. De que vamos a quedar. Claro, Producción, cada por quien- favor, ya cada equipo sabes. se queda. Ok. O Producción, ya sabes. me llevo la taza. No, Gustavo. Bueno, ¿Tenemos gente, auspiciadores? por supuesto, auspicia Auspicia. el profe Leandro. Entrenador de Free Fire. Ya. Está por ahí. El plan de Acuña. Acuña.
No, ¿qué fue con mi papi? Pero escúchame, lo del auspicio, pues. Y esto fue, ¿y tú qué? Con el auspicio de... El profe Leandro. Definitivamente esto llega gracias a ¿Qué? Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Para chuparse los dedos. ¿Dónde está el Kentucky? Aunque no lo veo. Va a venir. Ah, Va a venir. ¡ay, gracias, producción! Sí, Gracias. en el interno nos comunican de que ya Kentucky se está acercando. Un a hacer una aplauso firma para con nosotros. producción, por favor. Soy vegano. Y bueno, muchachos, ha sido un gusto estar acá. Ha sido un lindo programa, en El verdad. gusto ha sido mío. Gracias. El gusto ha sido mío, Sí, exactamente. muchachos. Sí, Me encantó su podcast. Gracias. Ay, Muchas qué gracias. linda. Sí, gracias. Muchos corazones para ti. muchos No sé corazones si hay para ti. votaciones, pero comentan al Instagram. Oye, no sé si hay votaciones, pero voto por estos tres. Ajá. Sí, somos el trío. Ay, Sonó feo. ay. Sonó feo. Voto por ese trío, ¿no? Me gusta el podcast, la verdad. Gracias, muchachos. Gaby. No olviden Gaby. dar like y suscribirse, Y suscribirse, para que no se pierdan ningún Compártenselo a alguien. Por Sí, favor, si háganlo. necesitas una excusa simplemente para hablarle a tu ex, esta es la excusa perfecta. Es cierto. Mándale Listo. el link Claro. de ¿y tú qué? Y ya nos está. damos cuenta Te que va a es de hablar. Chandel, ¿verdad? Sí. Ok, gente. Muy bien, Fue muchachos. un lindo día. Un lindo día. Me gusta. Oye, despacio. Listo. Chao, muchachos. Cuídense Chao, mucho. cuídense. Lávense los dientes, por favor. Fin de Y semana. tomen agüita. Y bañense, por Tomen favor. agüita. Lávense la axila, ¿eh? Sobre todo los que van en micro,